Es muy grave la situación en Ecuador, es muy grave lo que ha pasado con el atentado en las últimas horas que cegó la vida de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, que mantiene en este momento la citación a elecciones del próximo 20 de agosto, pero frente a hechos de violencia muy graves, donde se ha decretado un estado de emergencia en el país por parte del presidente de la República, 3 días de duelo, pero en las últimas horas también hemos conocido que los integrantes de la banda que dieron muerte al candidato Fernando Villavicencio, Silvia, que esa banda estaría integrado por colombianos. En total, 7 colombianos, por lo menos eso es, o esa es la cifra que da la policía de Ecuador, Jorge Alfredo. 6 colombianos que fueron capturados. Las imágenes están en blurradio.com y en Twitter en @blurradioco, pero la noticia hasta ahora es que la policía también está confirmando que esa persona que sería la que habría disparado al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, también era de nacionalidad colombiana. Ya en segundos vamos a ir con César Chaparro, que tiene detalles sobre los antecedentes de 4 de estos colombianos y tiene detalles sobre quiénes eran y cuál es la información que hoy tiene en sus manos la policía colombiana. Lo cierto de todo esto, Lucas, es que, en efecto, las elecciones se mantienen para el próximo 20 de agosto, pero desde el partido, desde el movimiento de Fernando Villavicencio, están intentando ver a quién van a poner para que se enfrente a Luisa González, que es la candidata del correísmo, del expresidente Rafael Correa, que es quien está hasta este momento punteando en las encuestas para llegar al Palacio de Carondelet, allí en Quito. Todo esto se desata, Jorge y oyentes, para echar un poquito atrás en la historia, por la famosa muerte cruzada, que fue la que determinó que tenían que llamar a elecciones para no solamente volver a elegir el Congreso, la Asamblea ecuatoriana, sino también elegir un nuevo presidente. Esto al final termina reflejando una situación muy compleja que se ha venido desarrollando en Ecuador. Muchos se la atribuyen al presidente Guillermo Lasso, que básicamente hoy está de brazos cruzados esperando a ver quién lo va a suceder en ese puesto. El segundo más opcionado era Fernando Villavicencio, quien fue asesinado ayer en Quito, Lucas. Silvia, Jorge, buenas tardes. Pues hay mucha información llegando desde Ecuador, entonces si le parece, recapitulemos un poco. Primero, los 6 detenidos, como usted lo decía, por el asesinato del candidato a la presidencia son de nacionalidad colombiana, así como un 7º que fue el que falleció minutos después y que resultó herido en el cruce de balas, fue capturado y llevado a una unidad de flagrancia en Quito, donde falleció. Hasta el momento, las autoridades revelan los nombres, pero no los apellidos. Están identificados como Andrés M., José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R. Y lo que dicen es que pertenecen a grupos de delincuencia organizada. 4 de los 6 colombianos detenidos tienen antecedentes penales en Colombia. Y el colombiano, que murió ayer luego del ataque, había sido detenido en julio en Ecuador por porte ilegal de armas, pero las autoridades ecuatorianas dicen que no saben por qué estaba nuevamente en libertad. Hoy, el presidente Guillermo Lasso solicitó el apoyo del FBI de Estados Unidos para la investigación de los hechos. La agencia acepta la petición del presidente y en las próximas horas una delegación de la agencia va a llegar a Ecuador para asumir la investigación. Diana Atamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ratificó, Jorge, como usted lo decía, que las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo 20 de agosto se mantienen y que espera que el movimiento Construye, que es al que pertenecía Fernando Villavicencio, designe a su reemplazo. Que se ratifica lo anunciado la noche de ayer al pueblo ecuatoriano. Se mantiene el día de las elecciones y todas las actividades contempladas dentro del calendario electoral aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Esto en virtud de los acuerdos que se dieron la noche de ayer y hoy fueron ratificados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que garantizarán la seguridad de los y las ecuatorianas por todo el proceso electoral que se ha planificado.
Fernando Villavicencio va a estar en el tarjetón electoral del próximo domingo 20 de agosto. El CNE confirma que ya están impresos el 100% de los tarjetones de la votación presidencial y el material electoral ya se ha distribuido a 10 de las 24 provincias del país. Ratifica también que se mantiene el debate presidencial del próximo domingo. Es aquí donde ya podría participar el reemplazo de Villavicencio, pero el Movimiento Construye, al que pertenecía, había pedido que se moviera la fecha y había avisado que no van a participar. Ese pleno del Consejo Nacional Electoral que nos escuche, por un principio fundamental de la igualdad de armas, tienen que obligatoriamente, en el ejercicio moral y cívico, bajo una representación patriótica, diferir el debate presidencial. Nosotros nos retiraremos a guardar nuestro luto, un luto sagrado de la familia de Fernando Villavicencio y un luto sagrado de la militancia que auspiciaba la coalición Construye 25, gente buena. Y ese derecho no nos pueden negar 5 ciudadanos del Consejo Nacional Electoral. Y sobre ello, el debate debe ser diferido para que cuando nosotros decidamos en una magna asamblea quién deberá reemplazar al irreemplazable, designarlo como candidato a la presidencia de la República. Por el momento, las autoridades dicen, ya al parecer tenemos a los autores materiales, faltan los intelectuales. Aquí en Blue Radio hablamos con las autoridades, dicen que descartan por el momento que sean disidencias de las FARC y que estarían más bien enfocados en bandas criminales colombianas que tienen presencia en Ecuador. Anoche, Jorge, circuló un video en redes sociales con alrededor de 20 hombres encapuchados, armados y vestidos de negro que decían hacer parte de la banda criminal Los Lobos, sí, y que se atribuyeron el asesinato. Pues esta mañana aparecen otros, vestidos de blanco, sin taparse la cara, sin armas, que desmienten haber asesinado al candidato, diciendo, nosotros somos los lobos, no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. La situación es complicada en Ecuador. Villavicencio había destapado escándalos, había gente que lo quería ver muerto, lo que dicen algunos periodistas y opinadores en Ecuador. Villavicencio siempre tuvo el coraje para hacer denuncias, en lo que dicen sus compañeros en la Asamblea de Ecuador. Y hay una frase que lo eriza uno, Pedro, porque dicen sus amigos y cercanos seguidores que le habían dicho a Villavicencio, usted puede terminar como Luis Carlos Galán terminó en Colombia. Y cuando ve uno los móviles y la situación, los videos, lo que pasó, la falta de policía, la falta de autoridad, un carro que al parecer no era blindado, llegó después, una camioneta de doble cabina, muchos disparos, pues se pregunta uno, ¿qué está pasando al interior? ¿Dónde está el Estado? ¿Y por qué las fuerzas internacionales? Ojo también a esto. Fuerzas internacionales como la banda criminal Los Lobos, que decía Lucas, pero que estos 6 capturados son colombianos y que tristemente nos toca, Alberto Linero, como siempre, mirar cómo compatriotas nuestros, que son colombianos, terminan con una responsabilidad en magnicidios como el que decía Pedro hace algunos instantes, el primer ministro de Haití. Lo que pasó con el fiscal paraguayo en Colombia y ahora esto del candidato a la presidencia de Ecuador. Realmente son esos momentos en los que tenemos que cuestionarnos como sociedad, porque ¿qué estamos exportando? Sí, eso hay que cuestionárselo, eso hay que preguntárselo, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a esa situación, pero ya lo exportamos. Mira, que a mí me parece una cosa trágica y que como sociedad nos genera muchas preguntas. Por eso ya Colombia se ha puesto al tanto, Silvia, como siempre, en la colaboración, la policía y la fiscalía en contacto con las autoridades ecuatorianas para ver cuáles son los vínculos de esta banda, por qué los colombianos y qué pueden sacar conclusiones al respecto. Claro, precisar en la medida de lo posible, Jorge y oyentes, el historial delictivo de estas 6 personas involucradas dentro de todo este magnicidio, el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. También, por supuesto, agilizar las investigaciones. Ya están en contacto las policías de ambos países para tratar de definir y determinar, César Chaparro, exactamente cuál fue la participación, desde cuándo estaban estos hombres allí en territorio ecuatoriano y a qué banda, a qué grupo delincuencial pertenecían. Porque claro, Jorge, esto al final termina dejando una pregunta importante sobre la mesa. Sí. ¿Quién mandó a matar a Fernando Villavicencio y con qué fin? ¿Por qué mandan a matar un hombre que no solamente había denunciado durante muchos años al correísmo y a Rafael Correa, sino que había llegado incluso a Colombia a denunciar
cualquier cantidad de tipos de escándalo que también involucraban personalidades colombianas. Entonces, la pregunta es, y es lo que están tratando de resolver, no solamente la policía ecuatoriana y la colombiana, sino ya incluso el FBI, que va a enviar un grupo de agentes, esto acordado con el presidente Guillermo Lasso, para tratar de investigar lo más pronto posible. César. La policía de Colombia acaba de confirmar que en el listado de las personas capturadas en Ecuador, señaladas de haber participado en el asesinato del candidato presidencial de ese país, tienen en Colombia antecedentes judiciales, especialmente por tráfico de drogas y homicidio. Sin embargo, para verificar esa información preliminar, las autoridades de Colombia les solicitaron huellas dactilares de los capturados a las autoridades de Ecuador con el fin de verificar los nombres de las personas que podrían tener incluso homónimos, tanto en nuestro país como en el hermano vecino de Ecuador. Por eso resaltó la policía de Colombia que apenas lleguen los registros solicitados a las autoridades ecuatorianas, se confirmarían los datos de los señalados integrantes de la organización que habrían participado en el ataque. Asimismo, las autoridades de Ecuador le aseguraron a las de Colombia que los señalados extranjeros, al parecer colombianos, hoy tienen suficiente material probatorio en su contra que los involucra en el plan criminal contra el candidato presidencial asesinado en las últimas horas. Muy grave la situación, está la colaboración entre Colombia y Ecuador, tía. Muy preocupada, Jorge, con todo esto que está pasando, los colombianos involucrados. Terrible. Yo quiero preguntarle a don Álvaro Forero, ¿qué viene para Ecuador después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio? Pues nada bueno parecería, porque está en una situación muy complicada Ecuador, por donde lo mira. Si lo mide por el nivel de violencia, está en una situación igual o peor que la que estuvo Colombia, porque el aumento de la violencia ha sido meteórico. Pasó de ser un país de los más seguros a un país con 25 homicidios por 100.000 habitantes, que es una cifra altísima. Y obviamente en un país que no tiene una gran capacidad de inteligencia, ni de policía, ni de ejército para enfrentarlo. Colombia le pasó lo que le pasó, a pesar de que venía en un conflicto armado de años y tenía unas fuerzas armadas relativamente fuertes. En lo institucional está una situación dificilísima. Recorrieron ese camino del juicio al presidente, el Congreso tratando de sacar al presidente, el presidente por retaliación llama a elecciones para sacar al Congreso y salvarse. Entonces eso es muy delicado. Y en lo político, pues no hay nada más bajo para una democracia que el asesinato de los candidatos presidenciales, pues porque ahí qué democracia va a haber cuando se maneja con balas. Y además Ecuador sigue presa de ese fenómeno del caudillismo, porque Correa insiste en volver al poder en cuerpo ajeno. Trató en la elección pasada y fracasó. Parece que esta vez, según los sondeos, va a lograrlo, porque quien encabeza las encuestas es de su partido. Pero eso es un problema, porque pues hay dudas si va a tratar de gobernar en cuerpo ajeno. Y ese caudillismo es lo mismo que pasó en Bolivia con el candidato de Evo. Pues en Colombia también vimos cuando el expresidente Uribe trató de gobernar en cuerpo ajeno. Eso no es bueno para las democracias, eso no sale bien. Entonces, Ecuador está en una situación muy compleja, una debilidad institucional muy grande, sin capacidades de enfrentar esa inseguridad y con una situación política muy complicada. Estos países andinos han tenido fenómenos de contagio todo el tiempo. Era cuestión de tiempo que Ecuador cayera bajo el narcotráfico, porque pues está en medio de Perú, Bolivia y Colombia. Entonces, pobre país. Ahí la pregunta es quién va a ser el que logre hacer unos cambios institucionales y fortalecer la capacidad de seguridad, porque pues ya los cogió un nivel muy alto de inseguridad. Claro, que vivimos además, como dice don Álvaro, tía, que vivimos en este país, y que todo eso va pasando y va permeando por Latinoamérica. Es que el problema no es Colombia, el problema es Latinoamérica, desde México. Y esto se está viendo, por supuesto. Y además, ¿quién va a retomar las banderas? ¿Qué puede pasar? El domingo hay un debate donde estaba invitado Fernando Villavicencio. Vamos a ver qué va a pasar en ese debate, porque posiblemente, tía, las cosas pueden cambiar en las preferencias políticas de Ecuador con esta herida. Por eso también quiero preguntarle a don Pedro Viveros, ¿qué se viene para nuestro país, hermano, después del asesinato del señor Villavicencio? Pues un panorama muy oscuro de una nueva crisis
de la que se esperaba iba a ser la solución a una crisis anterior. Y me voy a explicar para no caer en un galimatías. Esta elección en 10 días era la solución a una crisis porque el presidente Lenín Moreno ya no tenía mayorías para nada en el Parlamento, ya no tenía el respaldo de la sociedad ecuatoriana y recurrió a la que ya ha mencionado Silvia, muerte cruzada. Pero en este momento, esa solución que era convocar esa elección para terminar el mandato en cabeza de otra persona, se le aumenta una nueva, y es la evidencia de lo que estaba pasando Ecuador hace mucho tiempo. Yo recordaba hoy que en julio de este año mataron a un alcalde en ejercicio de un municipio que se llama Manta, que queda en el Pacífico, y lo asesinaron también a un alcalde en ejercicio. Eso a mí esa información ya me aterró, y ahora asesinan a un candidato crítico del correísmo y de la mafia y de todos esos sectores ilegales que hay en el país, en Ecuador. Entonces tenemos dos crisis. ¿Cuál se va a resolver? Muy duro para el que gane la elección, porque esa persona va a ser, digamos, como una especie de puente entre el correísmo, entre el leninismo, entre la muerte cruzada y ahora el asesinato de un candidato. Muy difícil que en lo que resta del mandato esa persona lo logre resolver. En una sociedad que pensábamos todos los desde afuera, pues las elecciones iban a ser lo que siempre son, que resuelven una controversia de intereses y quien sale ganador gobierna por un tiempo. Y yo creo que estas elecciones, quien salga ganador, va a terminar creando un problema adicional, porque muchas personas de pronto no van a reconocer ese mandato o van a criticar ese mandato, y va a estar Ecuador sumergido en una nueva crisis que quién sabe quién la pueda resolver. Lo otro es que sin duda tener a una persona, como lo decía Álvaro, como Rafael Correa, con tantas ganas de recuperar el poder, ya que él está, digamos, no puede estar en el Ecuador en persona, pues esos manejos conducen a una exageración del poder. Y lo que estamos viviendo en los comerciales que han sacado en las últimas horas, como se refería Rafael Correa al doctor Villavicencio, el candidato muerto, es de una irresponsabilidad absoluta. Y se viralizaron anoche, don Pedro, esos comerciales. Yo por supuesto no había visto eso, no les había puesto atención, pero todo lo que dice Rafael Correa de este señor Villavicencio, pues ya son unos elementos desproporcionados para una campaña civilizada. Era tendencia anoche en las redes sociales, recién sucedió el asesinato de Rafael Correa en varios países, y los videos. Entonces, eso hace que esta elección no sea la solución a una crisis, ni a una segunda crisis, sino que podría ser la tercera crisis de un país tan importante para la región como es Ecuador, tía. Muchas gracias a los dos. ¿Qué va a pasar? Están definiendo en este momento quién toma las banderas. Si esto es digamos, lo que hemos hablado, doloroso, símil o parecido a lo que pasó con Luis Carlos Galán Sarmiento, hace ya más de 30 años en Colombia, el que retomó las banderas fue César Gaviria, y ganó, era su jefe de debate. Aquí ya hay una fórmula vicepresidencial, en Colombia no existía la vicepresidencia, después fue lo de la séptima papeleta, lo que creó la nueva constitución. Y Gaviria ganó una consulta. Y Gaviria ganó una consulta y fue candidato. Aquí estaría posiblemente, Lucas, entre dos personas, la fórmula vicepresidencial han hablado también de un tío de Villavicencio, ¿no? Sí, señor. Muy activo en eso. Lo primero, la candidata a vicepresidenta, que es Andrea González, no podría reemplazar, al menos en el debate, a Villavicencio, y tampoco podría ser inscrita porque las candidaturas son irrenunciables, es lo que dice la ley ecuatoriana. Y ella ya está inscrita y, como les contábamos, ya están hasta impresos los tarjetones. Es decir, ella no podría renunciar a su figura de vicepresidenta para ser presidente, porque entre otras cosas tendría que ser reemplazado por otro personaje, que puede ser el tío. Pero han surgido algunos nombres y de hecho por eso convocaron a la rueda de prensa de esta tarde Construye, que es el movimiento al que pertenecía, porque dicen, primero, que piden silencio y prudencia a quienes están aprovechando políticamente del asesinato de Fernando Villavicencio. Y que sobre el eventual reemplazo, en la papeleta electoral va a ser el movimiento Construye el que tome la decisión final, que se va a comunicar solo a través de canales y voceros oficiales, y que van a enviar al CNE un comunicado que va a ser leído en el espacio que correspondía al candidato para el debate.
y que se van a reunir. Lo que pasa es que ya no alcanzan, por supuesto, para el debate del domingo, porque sí van a escoger algún reemplazo. Y lo que dicen es, queremos demostrarles que en este movimiento hay gente capaz, que puede asumir las riendas y asumir el legado de Fernando Villavicencio, pero por el momento no está claro quién sería. Por el momento sí se descarta entonces que sea la vicepresidenta o candidata a vicepresidenta Andrea González. Hay un dato adicional a eso, Jorge, y es que... No lo pueden ser. ¿Lo meten dentro del tarjetón? O sea, si ya no, porque se entendería que votarían por la fórmula, lo que han dicho, teniendo ya el tarjetón impreso, pero la ley autorizaría que él fuera reemplazado por otra persona por el asesinato. O sea, los votos la a X Villavicencio se marcaría en la foto. Lo que no puede hacer es... Sería muy confuso en todo caso. Claro, lo que no podrían hacer es... Pero fíjese usted, pero no sería que teniendo confuso, en cuenta eso sería beneficioso políticamente para el movimiento sería muy importante, digamos, mantener la el imagen candidato de sacrificado con el magnicidio ahí pendiente en un tarjetón en 10 días para el movimiento, hablando políticamente hablando, en términos políticos, un resultado importante para ellos. Pues tendrían que estar analizándolo, pero la vicepresidenta, la fórmula vicepresidencial no podría tomar. No, señor, y pues les quedan ya menos de 10 días porque las elecciones son el domingo 20 de agosto. Mientras tanto...